Hola chicas, ¿cómo están? El día de hoy voy a hablar sobre un tema que yo creo que es indispensable desarrollar para construir nuestra identidad propia. El tema de hoy es la cosmovisión y cómo crear una propia. Para empezar, ¿qué es una cosmovisión? Bueno, esta es un conjunto de creencias o ideas personales que nos ayuda a entender cómo funciona nuestro entorno, la forma en que nosotras interpretamos el mundo. Em, vale aclarar que obviamente cada persona tiene su propia cosmovisión en base a las experiencias, en base a la educación que ha recibido. Y bueno, para empezar a desarrollar la idea de que cómo nosotras podemos crear nuestra propia cosmovisión, es importante partir de la base. Cuando nosotros nacemos en determinado contexto, determinado entorno, nacemos regidas por ciertas normas sociales, normas culturales o normas religiosas. Todas estas cosas son factores que influyen en cómo nosotros vemos el mundo desde muy, muy chicos. Nosotros como seres humanos venimos como, por decirlo así, en una hoja en blanco. Sin embargo, a medida que vamos creciendo, muchas ideas son inculcadas. Por ejemplo, en Latinoamérica, que es bastante religiosa, bastante católica, siempre se nos ha inculcado la idea machista de que, por ejemplo, las mujeres tienen que llegar virgen al matrimonio. Quizás eso ya no es tan actual, sin embargo, es un buen ejemplo de cómo estas normativas van moldeando tanto nuestro pensamiento como posteriormente nuestra realidad. Esto le quisiera llamar ideas prestadas. Son cosas, ideas que vienen de nuestros papás o que se nos enseñan en el colegio, que no necesariamente son cosas que pensamos nosotros, sino que son cosas que desde chicos vamos aprendiendo y que simplemente las tomamos como verdad irrefutable, por así decirlo. Es por esto que muchas veces cuando llegamos a la etapa en la que uno más se cuestiona como quién soy, hacia dónde voy, es obviamente la adolescencia. Entonces, yo creo que este es el momento, obviamente se puede hacer en cualquier momento de nuestra vida, ¿cierto? Pero creo que es muy importante que mediante nosotros construimos una identidad o buscamos nuestra razón de ser, nuestro propósito de vida, etcétera. Es importante, muy importante, cuestionar si estas creencias, si estas normativas por las que nosotros regimos nuestras vidas son realmente convicciones nuestras. Y aquí quiero hablar mucho sobre el cuestionamiento hacia todas estas cosas que se nos han enseñado desde muy chicos. Yo creo que la forma de ir construyendo una visión propia del mundo y nuestra identidad a través de ello es educándonos. Como dije en el video anterior, pero en este tema específico les voy a explicar por qué yo creo que es importante viéndolo desde otra forma. La educación no simplemente es aprender cosas en el colegio, sino que nosotros podemos buscar en internet, hay videoensayos en YouTube como lo que yo estoy haciendo, hay libros y todas estas cosas son perspectivas de otras personas que tienen opiniones diferentes a las nuestras. La humanidad, los seres humanos realmente son muy diversos. Yo puedo tener una opinión muy arraigada, yo puedo tener convicciones muy fuertes y decir, yo creo que esto y esto es lo mejor para el mundo o para la sociedad. Pero la persona al lado mío puede pensar algo totalmente distinto, pero totalmente distinto. El mensaje que quiero transmitir en este video es que uno puede cambiar de opinión. Esta base de la que partí, de que nosotros nacemos con ideas prestadas, nos creamos con ideas prestadas, uno no tiene por qué tenerlas para siempre. Uno puede cambiar y creo que eso es algo muy lindo y crucial de tenerlo en cuenta porque siento que hay gente que es demasiado, demasiado orgullosa y no puede o le genera mucho conflicto cuestionarse las cosas con las que ha crecido. Por ejemplo, en el caso de los hombres, que las mujeres les cuestionen sus comportamientos machistas, para ellos es un ataque totalmente personal. Realmente no es así. Creo que todos nacemos con la idea de que nuestra vida, por así decirlo,
tiene que seguir un transcurso lineal, una idea lineal. Pero si nosotros siempre pensamos de esa manera, no va a haber una evolución de nuestra persona. Entonces, por eso hago tanto hincapié en la necesidad de pensar, de cuestionar, de reflexionar. Y aquí voy a hablar con un punto que creo que este tiempo, digamos que desde el siglo XX, desde el inicio del capitalismo, ha sido súper, súper heavy, que es el tema de que nosotros ahora como personas no tenemos el tiempo de tener nuestros espacios de reflexión. ¿A qué voy con esto? Las personas como yo, como ustedes, como cualquier persona, todos estamos tan inmersos en tener que trabajar, tener que estudiar, tener que producir, tener que rendir, que no nos damos el tiempo de reflexionar, de realmente tener un espacio que nos haga pensar. Por ejemplo, el tiempo de ocio y el descanso en este tiempo está muy penalizado, pero muy penalizado. Es un tema de que, no sé, uno llega a trabajar súper tarde, uno llega a estudiar súper, súper, súper cansado, que ya ni siquiera te da el cuero para pensar como en ideas más profundas, en cosas más profundas. Por eso creo que tener estos espacios son súper, súper importantes para nosotros desarrollar pensamientos propios y una identidad en base a lo que nosotros genuinamente creemos y en nuestras convicciones y valores personales. Voy a ponerme de ejemplo. Yo igual me cansa muchísimo, muchísimo, muchísimo estudiar, pero los domingos ahora tengo como un ritual. Entonces, a través de este pequeño tiempo que uno tiene, no sé, por la mañana, por ejemplo, yo lo que hago es escribir en este mismo cuaderno donde tengo las anotaciones que hago para los videos. Me doy ese tiempo de preguntarme a mí cómo estoy, qué me gustaría hacer. Y siento que escribir, aunque suene como súper pajero, es una forma súper, súper, súper bacán de desahogar todo lo que nosotros tenemos. Porque a mí me pasa que yo empiezo a escribir y me explayo un montón. Entonces, en mi caso, funciona la escritura. Pero en su caso puede ser la pintura, coser, hacer ejercicio, etcétera. Pero a lo que voy es tener por lo menos un momento de desconexión y un momento destinado a nosotros. Porque de aquí es cuando nacen las preguntas, la curiosidad, quizás hasta querer aprender otras cosas. Entonces creo que preguntarnos si de verdad estamos teniendo espacios para desarrollar nuestra personalidad, nuestro yo pienso esto. También creo que es indispensable estar informado sobre lo que pasa en la actualidad. O sea, totalmente necesario para entender las cosas que pasan en el mundo y así tener una opinión. Y no una opinión de que, ay, la escuché de mis papás, por eso yo digo lo mismo. No, o sea, no. Creo que como individuos tenemos que tener opiniones y posicionarnos en lo que sea. Tenemos que posicionar. Tenemos que decir, no, yo pienso así, yo pienso así. Porque al final se ha perdido mucho, mucho el debate, la conversación. Yo lo veo, por ejemplo, mucho en mi liceo. A nadie le interesa como intercambiar opiniones, como yo pienso esto, ¿tú qué piensas? Pero no estar repitiendo como loros cosas que nos han implantado. Ese creo que es el tema central, cuestionarnos lo que hemos aprendido. Por otra parte, y volviendo al tema del tiempo de ocio y el descanso, tenemos que tener hobbies. Y como dije antes, el colegio, el trabajo nos absorbe tanto, pero nos absorbe tanto que no tenemos tiempo para otras cosas. Creo que uno se puede hacer el tiempo para desarrollar cosas que a uno le gusten. Siento que este año, 2026, 2025, con igual la moda de la ultraderecha, de no, yo soy clean girl y no, a mí me gusta estar en la casa. Hay que volver a tener personalidad propia. Hay que volver a ocupar los espacios,
Siento que las personas están demasiado individualistas en este tiempo. Igual, yo creo que eso es por el tema del celular, porque consume totalmente nuestras vidas. O sea, uno cuando llega a la casa cansada, no pensáis en ponerte a tejer, ¿cachai? Pensáis en, oh, vamos a tirar un rato a la cama con el celu. Y sí, es gratificante en cierta medida, pero igual, ¿qué aporte te da? A eso voy, como estar horas con el celular, estar horas viendo reels. Entonces creo que hay que volver a tener hobbies, hay que volver a activarnos. Igual no es, me voy a poner a esquiar ahora que tengo tiempo libre, no. Agarrar un libro, leer, escribir, pintar, dibujar. Pero tener ese tiempo solamente para disfrutarlo y no para producir. Porque igual uno llega a la casa y piensa, tengo que estudiar esto, tengo que hacer lo otro. Entonces, estos espacios que nos damos para conectar con nosotros mismos a través de nuestros hobbies, a través de las cosas que a mí realmente me gusta, me gratifica, me da placer hacer, es lo que poco a poco te va haciendo alguien y no eres como alguien plano, porque hay gente que no tiene cosas que le gusten, que le apasionen, que eso igual es como parte de formar una identidad. Creo que formar tu identidad, forjar tu personalidad, querer ser alguien, querer convertirte en alguien, y no me refiero a que seas famoso, seas un celebrity, sino que a realmente estar contentos con nuestra vida, a realmente querer vivir nuestra vida. Siento que todas estas cosas se logran a través de tener algo, por lo menos una cosa, que te haga desconectar, que te haga sentir, que te haga, ¿me entiendes? Por ejemplo, en mi caso, a mí me gusta mucho, mucho, mucho aprender sobre historia, filosofía, literatura, etc. Siento que eso me conecta más con el mundo. Y también, cuando uno va desarrollando el pensamiento crítico, como también dije en el video pasado, uno va teniendo más idea de el panorama, por así decirlo. Que cuando uno da una opinión sesgada por lo que escuchas de otras personas, igual es súper fácil quedar como tonto. Pero a eso voy, a eso voy. Creo que es clave tener espacios de reflexión, espacios de ocio donde uno no tenga que producir y descansar. Creo que estos tres puntos son lo que a uno le hace pensar y ver qué realmente quieres para tu vida y para seguir creciendo como persona. Que al final es posible cambiar de opinión. Uno no tiene que quedarse con lo que le enseñaron en la casa, con lo que te enseñaron en el colegio. Tú misma puedes decidir qué quieres y qué no, en qué crees y en qué no. Pero para eso hay que conocernos, hay que informarnos, hay que volver a conectar, encontrar formas de conectarte contigo misma y así darle a la cabeza. Así que eso, díganme qué les pareció el video. La verdad, este tema me gusta mucho porque creo que yo he construido una cosmovisión bastante sólida y en la que creo fundamentalmente. Así que eso, chicas.